Continuamos con más informaciones. En medio de protestas, pero con una invitación formal del presidente Peña Nieto, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, visitó México. Sí, México, el mismo país de origen de los mexicanos que tanto ha criticado. Alicia Torres, en la siguiente historia, nos explica. En medio de protestas, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó México pero no pidió disculpas ante Enrique Peña Nieto por sus críticas hacia los mexicanos. El candidato presidencial republicano sostuvo una reunión con el presidente mexicano en la que defendió la constitución del polémico muro contra los inmigrantes ilegales. El magnate no se disculpó por sus críticas contra la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos. Presentando mis puntos de vista sobre el impacto del comercio y de las posturas migratorias en los Estados Unidos. Peña Nieto, de su parte, recibió al candidato republicano en la residencia presidencial y le dijo en la cara que los migrantes mexicanos son honestos y trabajadores y por ello merecen el respeto de todos. Sin embargo, Trump elogió a la comunidad mexicoamericana en su país, en especial su amor a la familia y a la comunidad. Alicia Torres, Noticias Telemicro. Bien, y la noticia internacional que se mantiene en el trending topic es, por supuesto, la destitución de Dilma Rousseff. Para hablarnos sobre el tema, Julieta Arias se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Muchísimas gracias. Los detalles de lo ocurrido hoy, Julieta. Así es, iniciamos en Brasil con la noticia que le ha dado la vuelta al mundo este miércoles, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en el marco de un juicio político acusada de violar normas fiscales. En tanto, la presidencia pasó a manos de su vicepresidente Michel Temer. Tras ser destituida, Rousseff rompió el silencio y varios países decidieron retirar de sus embajadores de esa nación. A continuación, todos los detalles. Tras ser destituida de la presidencia, la exmandataria expresó su primer mensaje. Se creen vencedores y están equivocados. Sé que todos vamos a luchar. El Senado Federal tomó una decisión que ingresa a la historia como una de las grandes injusticias. Un abrazo cariñoso a todo el pueblo brasileño que comparten conmigo la creencia en la democracia y en los sueños de justicia. En este momento no voy a decirle adiós. Hasta pronto, manifestó Rousseff. Las reacciones mundiales no se hicieron esperar. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo tomar nota de la decisión del Senado brasileño de destituir a Dilma Rousseff, enviando buenos deseos al nuevo presidente Michel Temer, en quien confía seguirán con una buena colaboración. A raíz de esta situación, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, entre otros países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, denunciaron en la OEA un golpe de Estado contra Dilma Rousseff después de que fuera destituida. En resguardo de la legalidad internacional y solidaridad con el pueblo de Brasil, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunció el retiro definitivamente de su embajador. Además, congeló las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno. En tanto, el ecuatoriano Rafael Correa, quien se solidarizó con Rousseff, indicando que retirará también el responsable de la Embajada de Ecuador en esa nación. Otro presidente que también se expresó fue el de Bolivia, Evo Morales, quien calificó como un golpe parlamentario contra la democracia brasileña y convocó a su embajador en ese país, Elianta. Estas fueron algunas de las reacciones a raíz de la destitución de la mandataria este miércoles en Brasil. Pero además Brasil reaccionó, Julieta, y en horas de la tarde emitió un comunicado donde lamentó la posición asumida por Ecuador, Bolivia y Cuba, pero además llamó a consulta a su embajador en Caracas. Esperemos a ver qué pasa. Correcto, esperemos a ver qué pasa. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Eliana. Con Julieta Arias, nosotros seguimos con más información. Vamos a conectar a esta hora a la Embajada de Brasil. Allí se encuentra nuestro compañero José Armando Polanco, quien nos trae otras reacciones precisamente por la destitución de la presidenta o expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Adelante, José Armando, muy buenas noches.
Buenas noches, Elianta. La destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff encontró el rechazo de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de Latinoamérica, que lo califica como un golpe para derrocar a los gobiernos progresistas de la región. Manolo Pichardo, presidente de la COPAL, responsabiliza de esa trama a las oligarquías de América Latina por lo que ha sucedido en Brasil. Esto va a generar situaciones de peligro, situaciones de convulsiones que van, diría yo, que a detener, a frenar el desarrollo que había venido alcanzando América Latina en los últimos años. Pichardo dijo que el organismo que agrupa a más de 60 partidos no se quedará con los brazos cruzados. Y nosotros lo que pretendemos es articular un plan de resistencia junto con los partidos progresistas de América Latina para detener este, diríamos, proceso, ¿verdad?, conspirativo que hay contra los pueblos de América Latina. De su lado, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo rechazó hablar del tema. En cambio, gobiernos como el de Venezuela y Ecuador amenazaron con romper las relaciones con Brasil en protesta por la destitución de Dilma. Esto es todo lo que tengo. Muchísimas gracias, José Armando. Bien, seguimos con las reacciones del caso, y es que el senador por Espaillat dijo que la democracia de la región está de luto por la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Un hecho infausto, lamentable, que ha estremecido la conciencia democrática de América Latina. Una presidenta escogida por 54 millones de votantes en un ejercicio pleno de democracia, de votación abierta, ha sido depuesta por... José Rafael Vargas cuestionó el proceso que utilizó el Congreso brasileño por considerarlo permeable de intereses. Bien, y para analizar un poco las consecuencias que puede traer lo que ha ocurrido hoy en Brasil, se encuentra con nosotros Miguel Mejía. Él es el ministro de Estado para la Política de Integración de República Dominicana. Bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. ¿Cómo podemos traducir lo que ocurrió hoy en Brasil? ¿Cómo lo calificamos? Como un retroceso que la humanidad había adquirido, y lo que se produce hoy es un retroceso para todo el continente latinoamericano. Pensábamos que estos métodos ya habían sido superados. Sin embargo, hoy cogen vigencia con un golpe de Estado parlamentario. ¿Cómo se traduce que sea el 61-20 el número de votos que estuvieron a favor de esta medida? Bueno, si a eso vamos, Dilma tuvo más de 50 millones de votos. Entonces no es un problema aritmético, es un problema político. Es un problema del devenir que lleva el continente latinoamericano, que ha ido avanzando en la consolidación del proceso democrático. ¿El retroceso es para quién? Para la vida política del continente, porque los métodos de los golpes de Estado ya habían desaparecido. Se había cogido vigencia en los procesos democráticos donde los pueblos podían tener la oportunidad de escoger su mandatario por la vía democrática del voto. Ahora, la decisión la tomó... En un momento que incluso Colombia entra en un proceso de paz, de la guerrilla que tiene 60 años, está deponiendo las armas para incorporarse a la vida política, a la vida democrática, porque han cogido vigencia los procesos democráticos. Esto es un retroceso a los procesos democráticos, porque aunque se da un golpe parlamentario, es una nueva modalidad que están utilizando los sectores hegemónicos que quieren controlar la humanidad, que no le dan la autodeterminación a los pueblos. Ahora, ministro, hay quienes dicen, algunos analistas que hemos escuchado el día de hoy, que esta es la continuidad del deceso de un modelo que, por ejemplo, con la llegada de Macri también a Argentina, se demuestra que está en declive. Claro, es una modalidad en el sentido de que antes utilizaban la política del garrote con los golpes de Estado. Ahora están utilizando una nueva modalidad que es el toque suave, de desacreditar los mandatarios, socavar los gobiernos legítimamente constituidos, de prestigiarlos y apelar al recurso sin tomar en cuenta la voluntad popular de ese pueblo. Ahí no hay ninguna legitimidad. Además, no hay un argumento jurídico, político, que justifique ese golpe de Estado parlamentario, porque ellos no han hecho una acusación formal de distracción, de dolo. Y cuando tú revisas la gestión de gobierno del presidente Lula da Silva y de Dilma,
lo que ha llevado a Brasil ha sido una reducción significativa de la pobreza. Ahora, se nos está acabando el tiempo, ministro. Ya hay un nuevo presidente que acaba de tomar el mandato. ¿La posición internacional, la posición de República Dominicana? No, esos son... Cuando la alta constitución, el jefe de la política exterior, él tomará su decisión. Ahora, ya hay muchos gobiernos que con anterioridad no han reconocido al presidente de facto que tiene Brasil. Y pienso que todos los gobiernos democráticos deben seguir el mismo camino, porque se está sentando un mal precedente, que comienza con Brasil, porque no es un plan individual contra Brasil, es un plan global, que con todos los gobiernos progresistas, que de alguna manera no han aceptado el hegemonismo de grandes naciones, van a coger el mismo riesgo. Entran primero con una campaña de descrédito y luego con una destitución dentro de marcos aparentemente legal, una modalidad nueva que se inscribe en lo que hoy se conoce como el toque suave. Ministro, se nos agotó el tiempo, pero no quiero terminar sin pulsar su opinión en relación con la marcha que se va a registrar el día de mañana en Venezuela, donde la oposición ha dicho que tomará las calles. Yo creo que un derecho que tiene la oposición y todos los países democráticos, lo que hay que pedirle a su oposición que lo haga dentro de un marco de civismo, que no altere el orden público, que hagan sus reclamos como deben hacerlo. Ahora, esa marcha tiene toda la característica de una marcha conspirativa, porque no hay demanda reivindicativa, demanda política. Y quiera Dios que no haya ningún tipo de derramamiento de sangre. El derecho a la protesta está constituido universalmente y debe darse la facilidad de que protesten. Ahora, ojo, con no convertir esto en algo que sea tentatorio contra un gobierno que ha sido legítimamente constituido. Ahora, como el gobierno de Nicolás ¿quiénes Maduro opinan que quienes dicen que es una marcha conspirativa es porque están intentando desmovilizar a la oposición? Y estamos hablando de las autoridades internas. Bueno, la oposición tiene todo el derecho y lo ha venido ejerciendo. Lo están ejerciendo. Y la marcha de mañana se pondrá de manifiesto ese derecho. Lo que debe hacerse, porque el gobierno se movilizó ayer y no hubo ningún tipo de alteración del orden público. Ellos pueden hacerlo y hacer sus reclamos. Están pidiendo al Consejo Nacional Electoral que habilite el referéndum. Bueno, pero que la Constitución establece cuáles son las pautas a seguir. No basta con que tú busques la cantidad de firmas. También una serie de procedimientos de verificación de la firma, de que la gente diga si esa es su firma. Una serie de procedimientos que ellos saben muy bien que la Constitución lo establece y no quieren llenar su procedimiento. Entonces, hace una campaña mediática internacional para confundir la opinión pública internacional de querer presentar de que el Consejo Nacional Electoral está parcializado. No está parcializado. La Constitución establece los pasos a seguir. Bueno, el tema da para que lo volvamos a invitar en una próxima oportunidad para poder seguir conversando sobre el tema. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted. Miguel Mejías, ministro para la integración política de República Dominicana con los pueblos. Con esta información nosotros hacemos una pausa. Ya venimos con más. Cuando volvamos, sabrá dónde mataron a un prospecto del béisbol. ¿Y qué pasa con el senador de Sánchez Ramírez?